Mis amados hermanos, seguimos en esta sección entonces del Evangelio de Mateo y llevamos de hecho bastante tiempo, bastante agradable tiempo, bastante maravilloso tiempo y seguimos en esta sección impresionante de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas. Y bueno, el Evangelio de Mateo tiene interesantes particularidades. De hecho, recordará usted lo que hemos visto en nuestro estudio de los profetas menores, ¿cierto? Especialmente en esta forma compleja que tienen y que tenían los profetas bíblicos para estructurar su mensaje. Es una especie de pensamiento circular, el pensamiento de los profetas. Ahora, cuando hablo de pensamiento circular, no es un pensamiento circular en el sentido budista de la palabra, sino que es una especie de espiral del pensamiento, por así decirlo, como lo ha dicho nuestro pastor anteriormente. Es así como un profeta podía estar hablando de algo, pero luego se cruzaba otro tema o alguna visión, y posteriormente se retornaba a lo que se estaba hablando anterior a ese tema que se cruzó, y así sucesivamente. Bueno, Mateo escribe exactamente de la misma manera, porque no debe olvidar usted que el propósito de Dios con este evangelio es mostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Y es muy interesante que la estructura completa de este libro es muy, pero muy similar a la voz profética del Antiguo Testamento. Es así como Mateo, con una estructura sumamente judía, narrará una situación, luego cruzará los discursos de Jesús, luego señalará otra cosa y luego volverá a lo dicho por Jesús. Y así. De hecho, es precisamente eso lo que vemos en esta sección que llevamos estudiando, en Mateo 13. Porque si usted se da cuenta, si me acompaña ahí por favor a Mateo 13. Mateo 13. 13. Parece que no recordaban en qué sección estábamos. Mateo 13. Y bueno, tal como le comentaba, en Mateo 13, usted va a encontrar que del versículo 1 al 9 se va a exponer la parábola del sembrador, o la parábola de los terrenos, como la hemos llamado acá. Luego, de manera súbita, uno podría pensar que vienen más parábolas, pero no. Mateo lo que hace es cruzar el propósito de las parábolas. Y eso usted lo va a encontrar del versículo 10 al 17. Pero mire, aquí está lo que yo le comentaba, porque después de que se nos entrega el propósito de las parábolas, después de esta información cruzada, inmediatamente volvemos a la explicación de la parábola dicha anteriormente. Y eso usted lo va a encontrar de los versículos 18 al 23. Recién ahora viene la explicación de la parábola que se dijo anteriormente. Después de la explicación de esa parábola anterior, mire lo que viene ahora. Otra parábola, que es la del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura. Eso usted lo va a encontrar del versículo 24 al 33. Es como decir ahora, sigamos contando historias. Es como que Mateo dijera, bueno, después de lo anterior, sigamos contando historias. Pero los pensamientos son sumamente cruzados. Ahora, disculpe mi insistencia, pero mire lo que ocurre después. Inmediatamente no se continúan las historias, sino que ahora viene el uso de las parábolas. Y eso usted lo va a encontrar del versículo 34 al 35. Se cruza un pensamiento en la narrativa y ahora viene el propósito de las parábolas, el uso que tienen las parábolas. Y bueno, amado hermano, nuestra tendencia sería seguir ahí, poder seguir ahí. Pero amado hermano, recién ahora volvemos después al trigo y la cizaña, y Mateo nos va a explicar después de todo esto la explicación de esa parábola que ya pasó anteriormente, la del trigo y la cizaña, y así sucesivamente. Pensamiento cruzado, pensamiento circular, pensamiento en espiral, uno tras otro. Es de este modo que si usted puede acompañarme a Mateo, ahí en el capítulo 13, versículo 44, vamos a dedicar entonces ahora a estudiar una nueva sección de parábolas, ¿de acuerdo? Así que quisiera pedirle que se prepare, porque son parábolas verdaderamente increíbles, son parábolas verdaderamente confortadoras, pero también son parábolas verdaderamente confrontadoras. Y considero que estas parábolas que vamos a estudiar a continuación apuntan a resolver quizás uno de los problemas más grandes y a los desequilibrios más grandes de toda la raza humana. Eso quiere decir, y esos son los depósitos de nuestro valor. ¿Dónde se ubica aquello que tiene valor para nosotros? ¿Qué debe tener valor para nosotros? ¿Y cómo nos conduce aquello que tiene valor para nosotros? Así que quisiera que vaya conmigo, por favor, ahí, al versículo 44.
Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, ahí nos vamos a dedicar el día de hoy. Es particular notar, mi amado hermano, para comenzar ya, es particular notar que el destinatario de estos parlamentos no es un grupo grande en esta ocasión, no es un grupo grande. Ya no son las multitudes que escuchaban a Jesús, sino que esta vez es un grupo, de hecho, el grupo más íntimo de Jesús, quienes están recibiendo esta parábola. Eso lo entendemos en base a dos situaciones. Eso lo entendemos en base a que estas parábolas que vienen a continuación se ubican después de la explicación de la parábola anterior, la cual se nos dijo claramente que fue solamente para los discípulos, ya que a ellos les era dado conocer, ¿cierto?, los misterios del reino. Y además, por la relevancia del contenido de la misma parábola. Esos dos motivos nos llevan a confirmar que claramente estas parábolas son expuestas al grupo más reducido de Jesús, a quienes habían escuchado anteriormente la explicación de una parábola previa. Y esto, amado hermano, debe llamar profundamente nuestra atención, porque estas parábolas no son dichas a una multitud, son dichas a sus discípulos, a su grupo de confianza, de más extrema confianza. Así que usted, amado hermano, que en este estudio que llevamos haciendo ya conoce la función ocultadora, ¿cierto?, y reveladora de las parábolas que ciega a unos y hace ver a otros, en este caso estamos seguros que el propósito de Jesús al decir estas parábolas solo a sus discípulos es claramente revelar, claramente revelar. ¿Y qué va a revelar? Bueno, quizás las cosas más importantes del reino. El punto es que tienen que ser con extrema claridad. Jesús quiere que estas parábolas sean escuchadas por aquellos a quienes Él mismo escogió, y de la forma más específicamente y de la forma más clara posible. Así que nosotros, amados hermanos, sus escogidos, haríamos mucho bien en estar atentos a estas gloriosas imágenes también. Así que solicito que me acompañe, por favor, al pasaje y nuevamente, para comenzar ya de lleno a centrarnos en él. Dice así, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tal como señalé previamente, este mensaje es un mensaje íntimo, es para un grupo selecto. En el texto griego, la palabra además, que comienza con nuestra traducción, no se encuentra en el texto griego la palabra además, lo cual no es meramente un detalle gramatical, ¿ya? No es solo un detallito para aquellos fanáticos de la lingüística. Para nada, no es un detalle gramatical. El texto comienza sin esta palabra, porque la palabra además da como la idea de una continuación sin parar de algo. Es como que el además es como demuestra que algo está continuando sin parar. Es como una cosa continua a lo largo de un tiempo extenso. Pero sin embargo, esta parábola no comienza con ese además. El pasaje comienza con el reino de los cielos, no con un además. Por lo tanto, este mensaje no es la continuación, en un sentido, del discurso previo de Jesús con las otras parábolas anteriores, frente a las multitudes. En un sentido, no es la continuación de eso. Claramente, esta parábola aumenta y alimenta la imagen del reino que se ha venido desarrollando a lo largo de las parábolas anteriores. Es un hecho. Pero lo que acá se ha revelado es como si Mateo lo quitara del conjunto previo, es como que lo sacara de las parábolas anteriores, sacara el además y comenzara otro bloque, un bloque especial, un bloque único, un bloque de parábolas que no son para todos. Y como dije, no vienen a oscurecer a los discípulos, sino a entregarles la más resplandeciente luz. La primera historia entonces de este bloque que comenzaremos a estudiar a lo largo de semanas subsiguientes, la primera historia a la que Cristo refiere pone su enfoque en un hombre que mientras cavaba en un campo encuentra un tesoro. ¿Es así? ¿Sí o no? Eso decía el relato. Ahora es muy interesante que ver esta simple acción puede hacernos sentir este relato como uno muy cercano, como un relato sumamente cercano, ya que todos hemos cavado alguna vez o hemos visto a alguien hacerlo. Sin embargo, perdemos profundamente la riqueza de este pasaje cuando desconocemos el contexto en el que Cristo está contando esta historia.
El cavar en un campo en los tiempos de Jesús, amado hermano, era muy diferente a los motivos que nos hacen cavar el día de hoy. Muy diferente. De hecho, el cavar en los tiempos de Jesús era una medida desesperada que respondía a la más dura crisis social y a la más dura crisis civil. Israel se encontraba bajo dominio romano, bajo dominio del César, así que eso quiere decir que ideas como propiedad privada, posibilidad de surgir, bienes personales, son conceptos casi impensados. De hecho, señalan estudiosos que producto de las guerras a las que el pueblo de Israel estuvo sometido, la inestabilidad social del país, la masificación del robo y el saqueo, entorno similar, de hecho, la masificación del robo y el saqueo, la precariedad de las viviendas también para guardar objetos de valor en un lugar seguro, hacían que la actividad de excavar era una de las predilectas por los padres de familia de la época que deseaban preservar y guardar sus posesiones de mayor valor. Esto sería una versión antigua, por así decirlo, de guardar dinero debajo del colchón o en la ropa interior. Algo que sin duda generaciones futuras mirarán con bastante desdén, si es que no lo hacen ya. Así que, bueno, excavar en esta época tenía un propósito bastante diferente al que pudiéramos imaginar. Con eso de fondo es que podemos entender este relato y darnos cuenta, estructurando, que un hombre había enterrado su tesoro. Lo más seguro es que fuera en un cofre para evitar el deterioro natural de los elementos de la tierra. Es lo más seguro que este hombre murió sin informar o comentarle a nadie de su núcleo familiar acerca del entierro o de lo que había en ese campo. Ante lo cual, frente a la más aparente casualidad, otro posteriormente se vuelve el dueño de este campo a causa del descubrimiento de aquello que había sido enterrado. Bueno, las particularidades, la brevedad y los aparentes vacíos que hay en la historia son realmente fascinantes, realmente fascinantes. Por ejemplo, no conocemos por qué es que este hombre está cavando, no lo conocemos. No sabemos qué derecho tiene sobre el terreno tampoco. Puede haber sido un arrendatario o algo por el estilo, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que más allá de un deseo de honradez, el derecho de este hombre sobre la tierra que cava no le permite llevarse lo que encuentre. No le permite incluso huir con el botín. No se lo permite. Y dice el pasaje así, versículo 44. Y lo esconde de nuevo. Así que sí, este hombre lo esconde. Este hombre entonces pareciera comprender que para tener derecho sobre el tesoro encontrado, primero debe ser propietario del lugar en el que lo encontró. Y es precisamente, de hecho, lo que vemos a continuación en el pasaje. Porque lo que sigue es profundamente increíble, amado hermano, en serio, es profundamente increíble, sumamente fascinante. Porque cualquiera diría que las acciones de este hombre son profundamente irracionales, son profundamente sin sentido. Este hombre compra el campo, pero para poder adquirirlo, vende todo lo que tiene. Amado hermano, todo lo que tiene. Y quisiera que pongamos atención en el hecho de que aquí, en este pasaje, no hay cuento del tío, por así decirlo. No hay afiches publicitarios. No hay propagandas televisivas, no hay publicidad de YouTube que se nos cruce mientras veamos un video. No hay nada, amado hermano, que de forma pasiva o activa extorsione a este hombre a adquirir un campito. No hay nada. No hay ninguna fuerza externa que impulse este actuar tan extraño. No hay coacción. Este hombre encuentra un tesoro y si es necesario venderlo todo por tenerlo, no le importa. Porque esto encontrado vale más. Muchísimo más, ojo, infinitamente más que todo lo que tiene, Si él suma su casa, su familia, sus animales, su trabajo, su pala con la que está cavando, sus pies, sus terrenos, su zona de confort, todo lo logrado por sus esfuerzos y su estabilidad, no son suficientes para no ser sacrificados por este tesoro encontrado, no son suficientes. Todo lo anterior no vale nada frente a lo encontrado. Ceder todo lo otro es ganarlo todo frente a la adquisición de este tesoro. Y quisiera que podamos ver algunas cosas maravillosas del pasaje. El verbo vender ahí, así como todos los verbos de hecho que encontramos en este pasaje que tienen relación con este hombre, se encuentran en lo que gramaticalmente nosotros llamamos voz activa.
¿De acuerdo? Todos los verbos que tienen relación con este hombre se encuentran en voz activa, lo que en palabras más sencillas, que es mi función como profesor de lenguaje, tratar de dejar aquellas cosas lingüísticas más claras, lo que en palabras sencillas quiere decir que este hombre de manera activa está haciendo sus acciones verbales. Nadie lo está haciendo por él. Él, de manera activa, está llevando a cabo estas acciones. Nadie lo está haciendo por él, nadie lo está ayudando, nadie le está dando un empujoncito. Cada cosa que él hace después de encontrar este tesoro, la realiza únicamente él. Únicamente él. Su corazón está tan impactado y atraído irresistiblemente a este tesoro, que el pasaje que acompaña al verbo vender, de hecho, lo acompaña con dos adverbios. El primero expresa una idea de totalidad y el segundo una idea de cantidad. Así que una traducción quizás un poco más precisa puede ser que este hombre vendió todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía. Por lo tanto, hablamos de la absoluta totalidad, amado hermano. Todo cuanto tenía. Cuente todo lo que tenía y eso es lo que vendió. Todo cuanto tenía. Este hombre lo vendió absolutamente todo. Y el relato, personalmente lo encuentro narrativamente muy violento. ¿Por qué no vemos una conversación de este hombre con alguien? No vemos que vaya a algunos consejeros, alguna charla con amigos, algún economista que pudiera guiarlo quizás por ahí, algún inversionista con un plan mejor que el de él. Nada de eso, amado hermano. Vaya conmigo, versículo 44, por favor. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. A ver, hay algo que debe impresionarnos acá en el relato, amado hermano. Aceptemos la locura de este aparente actuar. Aceptémosla. Aceptemos este actuar un poco loco. Aceptemos también que estemos todo el tiempo preguntándonos qué puede siquiera haber encontrado este hombre. ¿Qué puede valer tanto? Aceptemos todo eso. Pero con gozo. ¿Con gozo? ¿Leyó el pasaje ahí? ¿Con gozo? Amado hermano, este hombre está a punto de cometer un suicidio económico y va con gozo. Nada de eso le importa. Para él tener este tesoro es lo más importante. Y no es un avaro, ojo, no es un ambicioso, porque vendió todo el resto. Vendió todo el resto, no es un acumulador compulsivo. Cualquiera diría que se quedó sin nada. Sin embargo, este tesoro llena su corazón y vale más que cualquiera que él haya tenido y que cualquiera que él pudiera llegar a adquirir. Finalmente, entonces, habiendo estudiado la simpleza de esta parábola, ¿cuál es entonces la enseñanza de esta parábola? ¿Por qué es mucho más profunda que cualquier historia? ¿Por qué se está diciendo de manera tan privada a los discípulos solamente? ¿Cuál es la enseñanza entonces de esta parábola? Bueno, hay algo que usted nunca debe olvidar antes de comenzar, terminando mi introducción. Hay algo que usted nunca debe olvidar mientras estudiamos nosotros las parábolas. Y es que no debemos caer en la espiritualización o en la búsqueda de lo que pudiera significar cada elemento de la parábola. Eso no quiere decir que si tomamos la parábola de la oveja perdida empecemos a interpretar qué significa cada espinita que se le enterró en la patita, cada herida que le quedó en el cuerpecito. No, amado hermano, es un peligro caer en la espiritualización o en la búsqueda de lo que pudiera significar cada cosita que aparezca en la parábola. Muchos de los elementos individuales de una parábola son meramente necesidades narrativas. ¿A qué me refiero con eso? Que son necesidades narrativas que le dan sentido a la historia simplemente, pero no un elemento significativo que contenga verdades espirituales. Ya lo he dicho reiteradas veces, ese intento lo hizo Agustín de Hipona, convirtiendo finalmente la parábola del buen samaritano en una historia que no tenía absolutamente nada que ver, nada que ver. Así que esta parábola, yo quisiera, querido hermano, esta breve y profundísima y tremenda parábola, entrega al menos dos verdades cruciales. Entrega al menos dos verdades cruciales. Número uno, esta parábola resalta la obra de Cristo. Número uno, esta parábola resalta la obra de Cristo. Y número dos, representa cómo se debe reaccionar a la obra de Cristo. Repito, número uno, esta parábola resalta la obra de Cristo. Número dos, representa cómo se debe reaccionar a la obra de Cristo. Así que primero, número uno, esta parábola resalta la obra de Cristo. Algunos comentaristas señalan
que la parábola se refiere al profundo gozo que produce en la vida del creyente encontrar el Evangelio, ser parte de una iglesia, la salvación, la redención del cuerpo, la seguridad presente y futura. Todos esos tesoros son los que finalmente nos hacen dejar todo por la causa de Cristo y por esos tesoros. Otros comentaristas señalan que esta parábola se refiere al gozo que Cristo experimenta a encontrar la iglesia, al cumplir la voluntad del Padre de venir a buscar la novia que siempre ha sido suya, lo que lo hace despojarse de todo lo que tiene con tal de obtenerla. No escatimar nada, humanarse a una condición sumamente precaria, morir injustamente y habitar entre nosotros. Y si bien, amado hermano, todo aquello es cierto, hay aspectos de la parábola que no podemos no considerar. Así que la definición de si el foco de la parábola está en el gozo del creyente o en el gozo de Cristo es materia de debate de los comentaristas. Sin embargo, yo hoy quisiera tratar de explicar a usted que ambos aspectos no son necesariamente excluyentes. Ambos aspectos no son necesariamente excluyentes. Al contrario, amado hermano, uno puede ser fácilmente la respuesta y el efecto inmediato del primero. Es así como el gozo de Cristo es el que en nosotros produce la más sobrenatural reacción de gozo y ordena nuestro corazón para darle valor a lo que realmente debe tenerlo. Acompáñeme por favor ahí, Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde, de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, bueno, vamos al pasaje. Cristo está hablando a sus discípulos ahora de manera privada, repito aquello. Cristo está hablando de manera íntima y privada a sus discípulos. Sin embargo, ellos han estado siendo expuestos también a las parábolas, por así decirlo, públicas de Cristo. Ahora ellos están recibiendo esta parábola privada, pero ellos también vienen siendo expuestos a las parábolas públicas de Jesús. Lo que quisiera entonces que usted notara es que no tenemos motivos para creer que cuando Cristo usa la palabra campo, se esté refiriendo a algo titánicamente diferente a lo que él ya dijo en el versículo 38, que significaba el campo. Que el campo es el mundo, ¿recuerda? Acompáñenme por favor ahí mismo, Mateo 13, versículo 38. En medio del contexto de la parábola del trigo y la cizaña, el Señor va a decir, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Así que, amado hermano, yo quisiera que usted entendiera, y repito, Cristo está hablando a los discípulos de manera íntima ahora. Pero nosotros sabemos que ellos también han estado siendo expuestos a las parábolas públicas, como la parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, no tenemos motivos para creer que cuando Cristo usa la palabra campo, de pronto, de la nada, Él se está refiriendo a otra cosa completamente diferente a lo que Él ya había dicho que el campo era. Amado hermano, no tenemos motivos para pensar que Cristo, en una sucesión de parábolas con elementos que se reiteran, no compartan significado. Más aún cuando fue Él mismo quien explica este elemento fundamental de este ciclo de relatos. No tenemos motivos para creer, amado hermano, que en esta literalidad de pronto la palabra campo es absolutamente otra cosa. El campo es el mundo. Así que al usar campo acá, no tenemos motivos para pensar que Cristo está aumentando en sus discípulos las distintas acepciones de una palabra, como una especie de diccionario teológico. Sino más bien Cristo al usar esta palabra está aludiendo a algo que Él ya había definido. Debía ser algo claro, amado hermano, no se olvide. Son los apóstoles los que no debían quedar confusos acá. Ellos no debían preguntarse, ¿y ahora qué será el campo? No, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Además, entonces, vemos que el campo no es de este hombre. Hay una limitante que desconocemos, como les dije, por la simpleza quizás del relato. Hay una limitante que desconocemos ahí. Pero sabemos que el campo no es de él, no en un sentido de autoridad necesariamente, pero no es de él.
Así que con estos supuestos ya definidos, con estos dos supuestos ya definidos, recordemos lo que la Escritura afirma y define a lo largo de ella. Y quisiera que comenzáramos desde el principio. Dios puso en manos del hombre su creación para poder administrarla acorde a su voluntad, ¿sí o no? Tristemente, vemos en el capítulo más doloroso de la Escritura, Génesis 3, cómo el hombre desobedece a Dios y se produce la caída de nuestra especie, con efectos profundos y terribles para todas las especies. Es así, amado hermano, por llamarlo de alguna manera, como el cetro pasa del hombre a Satanás. Ojo, no por derecho, sino por derrota. Esto es una especie de, imagínense la final de un mundial de fútbol, por así decirlo. Argentina y Brasil están congregados a la final, sin embargo se presenta solo Argentina. Bueno, los campeones, ¿quiénes son? Los argentinos. No por derecho, ni siquiera jugar, pero por derrota. La ilustración obviamente se queda corta, pero puede clarificar un poco la idea. Así que en un sentido, amado hermano, después de que el hombre cae, el cetro, por así decirlo, pasa del hombre a Satanás. Es por ello, de hecho, es por ello que en medio de la tentación del desierto, el enemigo le puede afirmar a Jesús en pleno rostro que todas las potestades y las glorias de los reinos le fueron otorgadas, le fueron entregadas, como dice ahí en Lucas 4:6. Jesús mismo, de hecho, va a señalar que Él es el príncipe del mundo. Y la primera carta de Juan afirma que el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Y qué cierto es, amado hermano? ¿Qué cierto es? Yo quisiera pedirle que vea a su alrededor un momento. No a este alrededor, porque este alrededor es glorioso. Vea al alrededor más amplio de la palabra. Vea a su alrededor, amado hermano. El mundo es un sistema organizado de forma malévola bajo la autoridad de Satanás, en oposición declarada contra Dios. El mundo se rige, amado hermano, por fuerzas y por fortalezas del nivel más alto de diabolicismo. Vivimos en una cultura de muerte, una cultura de destrucción. Hoy vemos mucho de eso, de hecho. Vivimos en una cultura que se esfuerza por dejar a Dios fuera de sus leyes. Vivimos en una sociedad que odia a Dios, una sociedad que lo quiere dejar fuera de su legislación, fuera de los colegios y fuera de su condición de verdad central que debiera regir toda la vida. Una mujer, un hombre puede asesinar a su hijo. Una mujer puede asesinarlo antes de que nazca. El adulterio ya no se paga con cárcel. Si Dios dice que hombre y mujer deben formar un vínculo inquebrantable, bueno, hoy el mundo asegura que no tiene por qué ser entre hombres y mujeres, y menos aún para toda la vida. Si Dios dice no matarás, el mundo afirma que matar es un derecho, independiente si ello conlleva una serie de contradicciones. Hermanos, la realidad de Satanás como dueño del campo es ineludible. Sería caer en una ceguera enorme decir lo contrario. Es ineludible. Versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La obra de Cristo y a Cristo es a lo que esta parábola expone de manera tan contundente. Y sin todo lo anterior que hemos dicho, nos sería imposible comprender la gran riqueza que se encuentra contenida en esta pequeña parábola. Porque a pesar del poder del enemigo, amado hermano, el todopoderoso Hijo de Dios conocía y sabía que en este mundo estaba el tesoro de un pueblo compuesto por las más diversas personas, pero que a pesar de las mismas diferencias o diversidades, serían parte de un mismo cuerpo, su iglesia. El más increíble tesoro que en este campo puede haber. El tesoro es encontrado por un hombre en la parábola. Bueno, nosotros vemos en la Escritura que es el mismo Hijo de Dios el que se hace un hombre para venir y salvar lo que se había perdido, como afirma Lucas 19:10. Mire, amado hermano, como dije anteriormente, no debemos caer en tratar de espiritualizar o interpretar cada acción o elemento de la parábola. Acá encontramos de hecho un caso en el cual podríamos perdernos tratando de encontrarle significado a por qué este hombre oculta este tesoro de nuevo. Y podríamos errar profundamente al tratar de espiritualizar esta acción, porque de hecho podría llevarnos a ver a Jesús como alguien débil, que tiene que esconder el tesoro
para que alguien no se lo vaya a quitar o apropiarse de lo que es de él. O que la conducta del creyente correcta después de conocer a Cristo es ocultarlo, hasta apropiarse más del mensaje, hasta ser más maduro, y así negar todo lo que la Biblia ordena sobre el evangelismo y la gran comisión a la que estamos llamados. Un hermano podría encontrar consuelo en sentir que no es necesario hablar de Cristo después de encontrar tan grande tesoro. Puedo evangelizar mañana, dirán algunos. Por ahora, mientras no entre a un seminario, puedo ocultarlo, dirán otros. No, amado hermano. No, amado hermano. Este es un caso donde esta acción es simplemente necesaria para la historia, simplemente necesaria para el relato. No es un elemento interpretable, solamente es un argumento necesario. Es algo que debe estar para que el sentido de la historia tenga sentido. Es así, entonces, cuando vemos a este hombre ocultar el tesoro, es que entendemos el principio de esta parábola. Porque este tesoro es de un valor incalculable. No se puede perder. Es tan valioso que no se puede dejar al aire libre. Así que sí, amado hermano, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. El Hijo de Dios, por el gozo de llevar a cabo la voluntad de su Padre y el programa de redención, repito aquello, el Hijo, por el gozo de llevar a cabo la voluntad de su Padre y el programa de redención, dejó sin escatimar todo cuanto tenía, para llegar a un punto de máxima humillación y pobreza, de hecho, con el fin de comprar el tesoro que se encontraba oculto en el campo. El dueño de todo, el creador de todo, llegó a tener nada entre nosotros. El creador del fuego, amado hermano, pasó frío. El creador del alimento, amado hermano, tuvo hambre. La fuente de todo descanso se cansó y tuvo sueño. El creador de las emociones, como la alegría, lloró de dolor. El creador de cada plaqueta, glóbulo blanco y glóbulo rojo del líquido sanguíneo, derramó toda su sangre en medio de nosotros. El que lo tenía todo, entre nosotros no tuvo nada. Y nuevamente, cualquier inversionista con mente humana en el cielo podría haber reconocido esta insensatez económica. Cualquiera podría considerar ilógico y poco rentable que siquiera valiera la pena dar la vida por aquellos que han rechazado desde su nacer a Dios con todo su corazón. No es rentable. Amados, ¿no les conmueve un sacrificio así? ¿Les ablanda algo el corazoncito? ¿Les produce algo, una realidad como esta? Amado hermano, la iglesia necesita el Evangelio. La iglesia necesita el Evangelio. Necesita deleitarse en estas verdades sumamente profundas. Amado hermano, comenzar a predicar el Evangelio a todas las naciones y dejar de predicarlo en las iglesias es cometer suicidio misionero, amado hermano. Quisiera por favor que me acompañe a 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo ¿qué cosa? Para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Maravilloso. El hombre que excavaba por este tesoro en medio del campo, lo vendió todo. Cristo, por su iglesia, en medio del mundo, no consideró todo lo que tenía y nos compró. Somos su tesoro. Y qué tremendo es eso. Porque cuando nos vemos, amado hermano, sin duda que nos cuesta llegar a pensar en nosotros siquiera como una especie de tesoro. Nos cuesta muchísimo al vernos. Y no es que seamos valiosos, amado hermanos, por nuestros méritos o por algo en nosotros.
Eso no es lo que nos entrega valor. Al contrario, amado hermano, nuestra condición de amados, nuestra condición de hijo de Dios, nuestra condición de redimidos, nuestra condición de salvos, solo encuentra su sustento y justificación en aquel que nos considera su tesoro, en aquel que nos considera su cuerpo, en aquel que nos considera su novia, y Él es únicamente Cristo. Y la venida de Cristo es real. Así que su amor por nosotros es real. Por lo que creer, amado hermano, que no somos su tesoro, es una de las mentiras más diabólicas que podemos escuchar. Amado hermano, esta parábola nos enseña que donde Satanás parecía reinar, el verdadero dueño de todo vino a informarle que ese dominio no era más que el límite de la cuerda de un perro rabioso que Cristo sostenía soberanamente. La razón de una acción como esta fue el amor de Cristo hacia el tesoro. Y Él vino a redimirlo. Y que es muy interesante porque es precisamente lo que significa la palabra comprar ahí en el griego. Ese es el uso que se le da en esta parábola. El terreno está redimido. El tesoro está redimido. Lo vino a comprar. Comprar es ahí redimir. Qué interesante. Versículo 44, entonces, vamos estructurando ya la parábola, vamos estructurándola, definiéndola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Señala un comentarista, el profesor Samuel Pérez Milos, lo siguiente: el desprendimiento generoso que empobrece al justo para enriquecer al miserable, habla claramente del amor por el tesoro que estaba en el campo. Cuando Jesús experimenta la agonía, fue puesto un inmenso gozo delante de él, de modo que dio voluntariamente lo único que tenía en este mundo, que era su vida misma, para comprar a quienes estaban esclavos, perdidos e ignorados en el campo del mundo bajo el control de Satanás. Vimos entonces el primer punto, que esta parábola resalta la obra de Cristo, y vaya como la resalta la obra de Cristo. Ahora, número 2. Habiendo entendido todo esto, entonces, esta parábola inevitablemente nos representa cómo se debe reaccionar a la obra de Cristo. Punto 2, entonces, esta parábola representa cómo se debe reaccionar a la obra de Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante una gracia tan grande? ¿Cómo reaccionaremos a una salvación tan grande? ¿Cómo es que el creyente entonces debe reaccionar y conducirse en base a este acto de amor supremo? Bueno, creo que es necesario al menos decir tres cosas. Una reacción del creyente frente a una gracia tan grande. Número 1, debe llevar a una estima suprema por la iglesia. Amado hermano, la mera idea de ser parte del tesoro de Cristo debe transformar nuestra percepción de la iglesia. Este pueblo es el pueblo que Cristo ama. Y si seremos transformados como Cristo, de gloria en gloria, entonces debemos crecer en amor por aquellos a quienes Él ama. Amado hermano, tal como el autor de Hebreos lo insinúa, es una contradicción dejar de congregarse y considerarse creyente. Es ilógico amar a Cristo y odiar a quienes Él ama. Es como decirle: Señor, te amo, me encanta estar contigo, pero odio a tu esposa. Es tan desagradable. Está tan llena de imperfecciones. Es tan soberbia. Es tan hipócrita. Amados hermanos, ¿se da cuenta la contradicción que hay ahí? Somos el tesoro de Cristo. Y eso nos debe llevar a tener este tesoro, que lo componemos nosotros, con la más grande estima. Así que, amados hermanos, nos gozamos en el Evangelio juntos. Nos servimos unos a otros juntos. Nos dolemos unos a otros juntos. Y todo eso debe ser para nosotros lo más estimable y la mayor maravilla que pueda existir. Quisiera que me acompañara, por favor, a lo que yo considero casi un comentario exegético de esta parábola por parte del apóstol Pablo. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses 3, del 8 al 9, parte A. Filipenses 3, 8 y 9. Filipenses 3, 8 al 9.
Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas, ¿como qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi amado hermano, ¿cómo debe reaccionar entonces el creyente a una gracia tan grande? Número uno, por una estima suprema de la iglesia, una estima suprema a la iglesia. Número dos, una estima suprema por la salvación. Número uno, una estima suprema por la iglesia. Número dos, una estima suprema por la salvación. Porque, amado hermano, ser parte del tesoro de Cristo, de ser parte de su iglesia, nos hace maravillarnos y estimar todo el resto como basura, como decía el apóstol Pablo. Frente a la maravilla de ser parte de Él, nada se le compara a eso. Así que nos maravillamos en la realidad que permite eso. Esa realidad es la salvación. Pero entonces, ¿en qué nos deleitamos? ¿Qué tiene de impresionante todo esto? Aquí va, querido hermano, lo impresionante. Prepárese y afírmese a su banca. Amado hermano, hoy vemos la salvación. Hoy vemos la salvación que es real en nosotros. Nada es más estimable que ella. Nada es más maravilloso que ser de Cristo. Pero el reconocer, amado hermano, que ni siquiera estábamos buscándolo y aún así lo hemos recibido, eso debe saturar de asombro cada uno de nuestros corazones. Si esto, amado hermano, no nos asombra, nada nos va a asombrar, nada. Si esto no es un motor para el evangelismo y hablar de Cristo al mundo, ningún otro motor te va a mover a hacerlo. Amado hermano, no buscábamos ser parte de un tesoro. Probablemente si fuera por nosotros volveríamos al lodo, a revolcarnos. Pero hoy que tenemos un nuevo corazón, estimamos cualquier cosa fuera de esta salvación como ese lodo que tanto nos gustaba. Y nos rendimos ahora a amar al único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Al único para quien fuimos creados. ¿Cómo es que esto es posible si ni siquiera lo habíamos buscado? ¿Cómo es que siquiera es posible si ni siquiera nuestros mejores pensamientos se nos pasó por la cabeza? Amado hermano, que esto llene tu corazón porque esto es gracia. Esto es gracia. Ese concepto que a veces es tan distante teológicamente, pero que una parábola tan sencilla como esta lo vuelve tan supremamente palpable. Porque cuando vemos que en nosotros, con fracasos y tropiezos, la obra de Cristo y el efecto de ser parte de su tesoro redimido transformó nuestra existencia pasada, presente y futura para siempre, nuestro corazón, amado hermano, no tiene más opción que tener en la más suma estima a aquel que hizo todo esto posible. Y ese es el punto número 3 de esto. El efecto de una salvación tan grande nos debe llevar a una entrega sin reservas a Cristo y su tesoro. Número 3. Una entrega sin reservas a Cristo y su tesoro. Amado hermano, cuando sabemos que somos comprados por Cristo, no hay mayor gozo. No hay mayor tesoro para nosotros que hemos sido comprados por Él que servirle sin límites. Si Él dejó todo, nosotros debemos dejarlo todo por Él. Amado hermano, no olvide que la parábola habla lo siguiente, versículo 44. Mire, fíjese. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ojo, el reino es similar a esto. El reino es similar a esto. Eso quiere decir, amado hermano, que cuando estemos en ese reino consumado en el futuro, pero hoy en el reino activo, en el presente, debemos ser como Cristo. Debemos ser como Cristo, porque así es el reino. Por eso esta parábola habla del reino, porque el reino de Cristo está compuesto por personas que son como Cristo. El reino de Cristo está compuesto por personas que son similares a Él. Es decir, ¿qué cosa? Que aman con absoluta entrega y que estiman todo lo que tienen como inferior a nuestro Señor. Así es el reino. Personas que entregan todo por causa de Cristo. Ahora, Él es nuestro tesoro. Y nos entregamos a Él sin duda, amado hermano, porque nada se le compara. Ahora que lo conocemos, nada se le compara. Todo es vendible, amado hermano, con tal de quedarnos con Él. Así que le amamos, amamos su palabra y amamos su iglesia, que es a quienes Él ama. Les amamos abnegadamente,
suplimos la necesidad de nuestros hermanos, no podemos verlos con frío, con hambre o sueño. Si depende de nosotros, mantenemos la paz con ellos, aunque eso lleve tragarnos nuestro orgullo. Ya no vivimos para nosotros, sino para Él y para los demás. Ser parte de su tesoro nos hace reaccionar entonces con una entrega sin reservas a Cristo y su tesoro. Así que hoy, esta mañana, para finalizar, amado hermano, yo no quisiera preguntarte qué has dejado por el Señor. Esa es una pregunta cliché y ni siquiera apunta al meollo del asunto. De hecho, personas dejan a sus esposos porque supuestamente interfieren con el ministerio. Así que esa no es la pregunta. De hecho, no es ni siquiera hacia dónde apunta la parábola. La pregunta que hoy quiero que usted reflexione es: ¿qué ha dejado por el Señor y le llena de gozo haber dejado? ¿Qué ha dejado por el Señor y le llena de gozo haber dejado? Y no estoy hablando, amado hermano, de, dejé el cigarro por el Señor. Dejé el alcohol por el Señor. Amado hermano, piense por favor en la parábola un minuto. Este hombre lo vendió todo. Probablemente ni siquiera a buen precio. Mientras alcanzara para el campo en el que estaba el tesoro, todo bien. Así que hablo de cosas verdaderamente importantes, amado hermano. ¿Qué has dejado por el Señor y qué ha llenado de gozo tu vida dejar? Más difícil aún, ¿qué has dejado por la iglesia que te produzca incluso, al recordarlo, gozo el haber dejado? Piensa en tu vida, amado hermano, piensa en tu vida. ¿Qué tantas comodidades tenemos? ¿Qué proyecto en su reino no nos hemos atrevido a hacer por miedo a perder nuestra estabilidad? ¿Ayudas a tu hermano en necesidad? ¿Has dejado absolutamente tu orgullo y tus deseos? ¿Cuántas veces hemos renunciado al ministerio por temor a perder el trabajo? ¿Qué cosas que realmente amaras, amado hermano, produjo el más profundo gozo cuando la dejaste por el Señor o por su iglesia? Amado hermano, mientras te haces estas preguntas, ¿de verdad el Señor es algo que llena de gozo más que cualquier otra cosa tu vida? ¿De verdad el Señor es algo que llena más que cualquier otra cosa tu vida? Aunque quisiera ser más preciso aún, amado hermano, porque no me cabe duda que amas más a Dios que a un sándwich, o que amas más a Dios que al caracol que está en tu jardín. Es un hecho que lo amas más que a algo. Pero en serio, ¿lo amas más que todo lo que tienes? ¿Vale Él más que todos tus tesoros? Ver el logro de un hijo, el triunfo de un equipo de fútbol, ¿te produce un calor más candente que ver el triunfo de Cristo en la cruz? ¿O pasar tiempo con su novia, la iglesia? Seamos sinceros. ¿Orar 20 minutos es más torturante que ver 1 hora la teleserie? Amado, en serio, ¿el gozo que te produce el Señor está siquiera sobre algo en tu vida? ¿O hay un montón de otros gozos que llenan tu corazón? Cuando piensas en todo lo que tienes, ¿es en serio el Señor lo que llena más tu corazón? Si es así, déjalo todo ahora. Pero si como a mí, en este mismo momento, se me vienen ideas como, pero es que Señor, yo le amo, pero... Amado hermano, si has respondido negativamente a alguna de las preguntas anteriores, amado hermano, yo y ustedes necesitamos gracia. Necesitamos gracia porque fallamos en esto. Y estamos seguros todos acá, en el cabildo más fácil para ponerse de acuerdo, sin lugar a duda, de que seguiremos fallando en esto también. Así que, amado hermano, no nos queda otra que aferrarnos a Cristo, porque Él vivió una vida de entrega para que nosotros, que hemos fallado en vivir esa vida de entrega, podamos ser considerados como aquel que vivió esa vida perfecta. Él se entregó, amado hermano, perfectamente, hasta el final, hasta el privilegio, hasta la humillación máxima. Él cumplió a la perfección con la entrega para que tú hoy disfrutaras las glorias celestiales de esa entrega. Así que hoy, tomados de la fe, hemos recibido los méritos de lo que es vivir con absoluta entrega. La entrega absoluta de Cristo, por supuesto. Damos gracias al Señor por habernos comprado, amén. Y damos gracias al Señor por ser parte de este tesoro. Y anhelamos que esta verdad sea lo que conduzca cada día nuestra existencia, hasta que Él retorne. Bueno, mientras tanto, Él ya lo hizo todo perfecto.
Qué consuelo da eso al corazón. Qué consuelo da eso al corazón. Amado hermano, si eso no te consuela, nada te va a consolar, nada. 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 Así que es mi oración, amado hermano, y espero sea la suya, que Cristo sea su tesoro. Y que todo lo que le rodea a usted, que todo lo que nos rodea, sea digno de venderse con tal de no perderlo a Él.